¿Qué puntos buenos, para empezar, que no digan que somos negativos, qué puntos buenos le ves a la iniciativa de ley de ingresos que está ya en manos de los senadores? Pues mira, la realidad es que lo que se pretende con esta ley de ingresos, pues es que tengamos más dinero. Esa es la realidad del punto bueno, ¿no? Vamos a tener más dinero para gastar más. Ese es el punto. Y que una de las conductas, Lalo, es que sí, efectivamente necesitamos más dinero porque estamos viendo que muchas de las inversiones y muchos empresarios están dejando de producir, ¿no? Y uno de los principios más grandes del crecimiento de un país, pues es el famoso PIB, ¿no? O sea, gasto público, ¿no? Más gasto corriente, más la diferencia entre importaciones y exportaciones, ¿no? Entonces, cuando hacemos esta fórmula que es tan complicada, que la verdad es que sí es muy complicado, o sea, yo me la aventé así como muy light, estamos viendo que el Estado mexicano no está obteniendo los ingresos necesarios para financiar el gasto público. Entonces dice, ¿de dónde los vamos a sacar? ¿No? Pues los vamos a sacar de endeudamiento, pero también los vamos a sacar de mayor captación de ingresos a través de los impuestos. Entonces, pues creo que es lo bueno, o sea, que vamos a tener más dinero, pero no nos dijeron cómo. Entonces, o sea, cómo en su claridad del diálogo público, ¿no? Hasta que te metes a la reforma de fondo y dices, pues, ¿de dónde vamos a sacar la diferencia, ¿no? Que vamos a utilizar. Fíjate, la diferencia entre 2021 y 2022 en presupuesto de egresos, en el famoso PER, es de 800,000 millones de pesos, casi, o sea, estamos más cerquita del billón de pesos. Y dices, en una economía como la nuestra, si sacáramos el crecimiento, porque esto tendría que ir también ponderado contra el crecimiento, ¿no? Sí, verdaderamente sí estamos creciendo cuando vemos que nos endeudamos por 915,000. Ah, me endeudo por 915,000, pero crezco 800,000. Entonces no estoy creciendo, estoy decreciendo, ¿no? Y en esta parte, pues mucha gente como tú, que hace un análisis profundo de la situación económica y financiera en México, pues vemos que sí vamos para atrás, ¿eh? O sea, que no estamos generando ningún beneficio. En este progreso, en esta conducta progresiva de la economía, pues no hay ningún incentivo para que el empresario se quiera quedar en México, ¿no? Tenemos 2 años con fuga de capitales importantísimos, ¿no? Las transnacionales empiezan a ir, ¿no? Tan es así que pues ya hubo hasta llamadas de alguien importante de la industria de automóviles eléctricos que le llamó al gobierno mexicano y, pues, oye, ¿qué onda? O sea, pues yo lo que quiero es invertir contigo y tú no me dejas, ¿no? Claro, claro. Ahora, puntos delicados en términos así, digamos, estrictamente en términos de contaduría pública, qué asuntos, por ejemplo, los chavos que tengan a los 18 años tengan el registro de federal de contribuyentes, eso le va a complicar, eso no garantiza que te van a pagar impuestos si tuvieran ingresos. Y sí nos va a complicar a mucha gente que le depositamos a nuestros hijos algo de dinero para su colegiatura o para su alimento, pues o sea, al rato vamos a tener que dar explicaciones de todo. Fíjate que, Lalo, que dentro de su análisis, dicen, bueno, tenemos 79,8 millones de contribuyentes. De estos casi 80 millones de contribuyentes, vélalo, ¿eh? Casi 19 millones son contribuyentes que no tienen obligaciones fiscales. Pero como el nuevo gobierno está diciendo que vamos a incrementar la base del Registro Federal de Contribuyentes para que aporten más. Pues todos salieron con una puntadísima, dijeron, oye, ¿y si les damos de alta en el Registro Federal de Contribuyentes cuando cumplan 18 años, que aparte de que vayan a sacar su INE, vayan por su Registro Federal de Contribuyentes? Y con esto, pues fíjate la exposición de motivos, Lalo, ¿eh? Es que es para que ayudemos a los jóvenes cuando entren a las universidades y puedan emitir su cédula profesional. ¿Y Lo que se eso? les pasa, esa es la exposición de motivos, ¿eh? ¿Sabes cuántos jóvenes que entran a la universidad, por ejemplo, sacando un estándar de 100 jóvenes que entran a la universidad, la concluyen? Solo el 20%. Es una estadística que viene en decadencia, 15, 17, o sea, baja. Y si tú avientas una exposición de motivos para dar de alta a nuestros jóvenes, para darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, únicamente para que se les facilite, ¿qué crees? No es cierto, Lalo. Es una medida de control. Y en esta medida de control, pues lo que hace el Estado mexicano es que dice, pues como vemos que en la actualidad estas nuevas generaciones de millennials y centennials, pues ya usan
datos bancarios y cuentas bancarias y tarjetas de crédito, no nada más de instituciones crediticias como las conocemos, sino de SOFOM y de SOFIPOS, ¿no? O de algunas instituciones como las del Bigotito, las de la Cajita, que ya emiten tarjetas de crédito y que no les piden nada a los jóvenes, pues vamos a decirle a los jóvenes y cruzarles su información bancaria con sus obligaciones fiscales. Ya no los vas a tener que andar buscando, ya los tienes dados de alta, ya nada más les requieres por buzón tributario. Oye, chaparrito, como dice, ¿no? ¿Me puedes proporcionar de dónde sacaste estos pesitos? ¿No? Entonces, ¿cuáles? Es que me los dio mi papá Lalo Torreblanca, ¿no? ¿Y cómo te los mandó tu papá Lalo Torreblanca? Ay, pues me los mandó con el concepto de pago. Ah, fue un pago. Y al ser pago, fíjate, Lalo, este concepto tan importante significa que realizas una actividad económica y tienes una actividad preponderante y que puede causar impuestos. Entonces, cuando nosotros hagamos eso, lo que tenemos que hacer a nuestros hijos, en lugar de mandarles pago o donación, que ya también lo comenté, la donación es una figura muy padre que la regula primero el Código Civil, pero tienes que cumplir con ciertos requisitos indispensables. Un contrato. Imagínate que llegues tú con tus hijos. Te voy a hacer un contrato de donación. Vamos a ir con No manches. pues sí, porque cumples con los requisitos. Y lo voy a llevar con un notario público para que le dé fecha cierta al contrato y ahora sí te puedo hacer tu transferencia. Porque si no lo hago así, serán ingresos y serán ingresos acumulables. Si tú se lo mandas como alimentos a tus hijos, Lalo, los vas a poner en el concepto, ¿no? De la transferencia, alimentos. Y cuando hablo alimentos en materia civil, no nada más me refiero a los alimentos, es importante que el auditorio lo sepa. Me refiero a alimentos, salud, entretenimiento, ¿no? Vestido, o sea, todos los conceptos que le den dignidad a la persona. Entonces, con estas transferencias que tú le pongas alimentos, con eso vas, ¿a qué crees? Te vas a quitar la responsabilidad de estar llenando contratos, solo que si le vas a informar al SAT, nada más lo vas a poner en ingresos no acumulables. Ay, qué complicado, ¿eh? Y qué bueno que es de simplificación, ¿no? El gran problema que crees en el nuevo régimen simplificado de confianza no está en el régimen, está en la confianza. Velo, ¿eh? O sea, por un lado dices que vas a generar un régimen que se llama confianza y la tendencia de tu política fiscal es totalmente desconfiar, ¿no? Desconfío del contador, desconfío del agente aduanal, desconfío del contribuyente. Ya voy a empezar a desconfiar de los chavos, ¿no? Porque, pues, a ver, verifica si los chavos de Hamlet no tienen ingresos por otro lado de acuerdo con sus cuentas bancarias. Crúzale cuentas bancarias, pues, si efectivamente presentan declaraciones, y si no, múltalos. Van a venir un montón de multas. Acuérdate de mí, Lalo. Van a venir un titipuchal de multas en donde no está presentada la declaración y rebasaste los ingresos y dices que tuviste una actividad económica, ¿no? Entonces, son cosas que pues, la política económica no sabemos qué sucede, ¿no? En estos telones tan raros. ¿Qué otra cosa ves de peligrosa esta iniciativa que va a pasar sin problemas por el Senado y la Cámara de Ah, pues, Diputados después? pues la de los contadores públicos, ¿no? Para los contadores públicos que dije, ay, qué bueno que no estudié yo contaduría. No, no es cierto, mis amigos contadores. En el Código Fiscal de la Federación hay un artículo que no es necesario ni siquiera decirlo, pero porque pues, no creo que está tan por lo que importante la esencia, ¿no? Que dice, oye, contador público, cuando tú dictamines los estados financieros de uno de tus clientes, si detectas una anomalía en esta revisión, me tienes que avisar a mí, papá SAT, porque si no me avisas, te voy a fincar una responsabilidad penal. Lalo, tú y yo lo platicábamos en comercial, ¿no? En el espacio de comerciales, ¿no? Esta conducta, pues me sentí así como los de la KGB, ¿no? En los años 40, ¿no? O sea, si no le aviso al Estado, me vuelvo responsable. Pero, Lalo, ¿y el beneficio realmente del contador por no haber generado una conducta para que el Estado se le fuera encima, porque esa es la realidad, lo vemos en la subjetividad de la norma? Ah, Sí. si no le aviso al Estado, es para que vayas y castigues a este fulano, ¿eh? Y te le vayas con todo tu poder y con todo tu imperio, ¿no? Y lo destroces, eso es lo que quieres decir, ¿no? Y si no lo destroces, vas a venir a mí y te vas a venir encima de mí. Lalo, en el ejercicio de una profesión, estamos viendo que alguien la está coartando, ¿eh? Y por eso están enojadísimos los colegios de contadores y que dicen, oye, ¿qué le pasó ahora al Ejecutivo con esta propuesta de reforma y que el Legislativo en la Cámara Baja la autoriza?
sin modificarle una coma. O sea, escúchala, ¿eh? Dije, no, esta coma no va aquí, va acá. Así, mándalo, así lo mandaron. Y nos dijeron que lo aprobábamos y que llegara al Senado y que el Senado dijera, estoy de acuerdo también. ¿Tú crees que el Senado va a decir, no, quiten la responsabilidad punitiva que establece el 52, fracción tercera, en su párrafo tercero, porque no hay responsabilidad? Pero los abogados analizamos esta parte de lo que dijo el Ejecutivo y yo cuando analizo en materia penal tributaria digo, pues yo creo que sí está padre porque sí lo menciona la norma. El problema va a ser cuando quiera el Ministerio Público acreditar el beneficio que se llevó el contador de una conducta cometida por otro. O sea, destrozan la teoría general del delito. O sea, la teoría general del delito, Lalo, tiene más de 400 años. Y en un chasquido del gobierno mexicano, destrózala, no importa, tú destrózala, nosotros vamos a generar unas nuevas políticas y vamos a castigar a todo mundo, pero después vamos a confiar en el gobernado, ¿no? Vamos a creer en ustedes. O sea, estos diálogos bípedos, Lalo, o sea, por un lado digo que te aplaudo y por el otro te nalgueo, porque esa es la realidad. Vemos al Estado desesperado por recaudar, ¿eh? Eso sí es lo que estamos viendo. Vemos un Estado desesperado de recaudar a través del arrebato. Y cuando digo a través del arrebato es, ya no sé si es justo, si es legal, si cumple con el fondo, si cumple con la forma, si cumple con la materialidad, cóbrale como sea, ¿no? Estamos viendo una política, lo que digo, hay un uso abusivo y excesivo del derecho y cuando entramos en estas conductas, pues vemos que la parte esencial de la fuente general del derecho no va enfocada hacia la persona, va enfocada hacia el Estado. Y eso es lo preocupante, Lalo, ¿no? Que no generamos ninguna conducta que incentive para mejorar nuestra economía, sino únicamente arrebata para que recaudes.